En este cuarto video de la práctica de errores numéricos y en los subsiguientes vamos a estar resolviendo diferentes ejercicios mediante una técnica conocida como gráfica de procesos. Esta técnica nos sirve para ver cómo es la propagación de errores inherentes, en particular los errores relativos, en diferentes algoritmos. Vamos a empezar a resolver el ejercicio número 10, ¿sí?, de la guía de la unidad número 2. Este ejercicio lo que nos pide es determinar las cotas para los errores relativos de B y W, que son dos expresiones algebraicamente equivalentes, en dos casos, ¿sí? Tenemos el punto A y el punto B. Como datos adicionales de este ejercicio nos dicen que el valor de A es positivo y que los números 2, 3, que son números que aparecen, tienen una representación exacta, ¿sí? Entonces vamos a resolver el punto B del ejercicio 10. Tenemos estas dos expresiones que claramente son algebraicamente equivalentes. B es A más A y W es 3 por A. ¿Qué implica la gráfica de procesos? Lo que vamos a hacer es, primero, hacer justamente un gráfico de cómo es el proceso de cálculo de los diferentes algoritmos, tanto el de B como el de W. Acá vemos el gráfico correspondiente al primer algoritmo, ¿sí?, al caso B. Tenemos los valores de entrada, que en estos casos son A, ¿sí? Y entonces esos valores, ¿sí?, que acá lo ven, A, se van a sumar, ¿sí? Como resultado vamos a tener un resultado parcial que lo llamamos eta 1, y ese resultado de eta 1 lo vamos a sumar a A para obtener el valor eta 2, que va a ser justamente el valor de B, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos que ir completando en este gráfico? Primero lo que vamos a poner son los errores relativos inherentes que tienen cada uno de estos componentes del algoritmo. En este caso en particular solo tenemos errores en la variable A, que lo vamos a denominar RA, ¿sí?, RA minúscula, ¿sí? Entonces tenemos en esta variable un error relativo inherente, en esta variable también un error relativo inherente A, y en esta variable un error relativo inherente que es RA. A su vez, cuando vayamos haciendo los diferentes cálculos, vamos a ir almacenando los resultados. Cuando uno almacena un resultado en su computadora, se comete, ¿sí?, un error de redondeo, un error de representación del número. Esos errores los vamos a ir llamando, ¿sí? El error de representación que obtenemos al calcular eta 1 lo vamos a llamar epsilon 1. Y el error de cálculo, de representación, de eta 2 lo vamos a llamar epsilon 2. Así vamos completando la gráfica. Lo que le falta a esta gráfica para estar completa es ir incluyendo los factores de amplificación. Esto ya lo estuvieron viendo en las videoclases teóricas. Los factores de amplificación es cómo los diferentes errores relativos de las variables se van propagando durante el cálculo de una operación determinada. Vimos en las videoclases teóricas los factores de amplificación para las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Los repasamos. Si acá tenemos que i es igual a una variable x1 con una digamos que se opera con una variable x2, es decir, x1 puede ser más, menos, por o dividido x2, el error relativo de i va a ser igual al factor de amplificación 1 afectado por el error relativo inherente de la variable x1 más el factor de amplificación 2 por el error relativo inherente de x2. ¿Sí? Los factores estos de amplificación F1 y F2 están en esta tabla para las 4 operaciones básicas. ¿Sí? Por ejemplo, para la suma, el factor de amplificación vale x1 sobre i y el factor de amplificación 2 vale x2 sobre i. ¿Sí? Bien, entonces en este caso en particular vamos a ir completando cómo serían los factores de amplificación. ¿Qué tenemos? La primera operación que vamos a hacer es A más A, entonces el factor de amplificación, ¿sí?, lo busco en esta columna de la tabla. Entonces el factor de amplificación F1 va a ser x1, que en este caso es A, dividido i, que es A más A. El factor de amplificación
en este caso es igual, el factor de amplificación 2, en este caso es igual al factor de amplificación 1, ¿sí? Porque la variable x2 es a, e y es a más a. Nos faltan ahora los factores de amplificaciones para la última operación, ¿sí? Donde hacíamos eta 1 más a. Entonces, en ese caso, el factor de amplificación 1 es, habíamos dicho, x1 sobre y, es decir, x1 en este caso es eta 1 dividido en eta 1 más a. Y el factor de amplificación 2 es x2, que en este caso es a, dividido eta 1 más a. Bien. Esto fue el armado de la gráfica de proceso para el primer algoritmo, para el algoritmo B. Para el algoritmo W es mucho más sencillo, ¿sí? Acá solo tenemos la variable a, que está multiplicada por el número 3. Primero, ¿qué dijimos que hacíamos? Poníamos los errores inherentes que tenía. Sabíamos que la variable a tenía un error relativo que denominamos RA, y el error relativo de la variable del número 3 es 0, ¿sí? Porque es un dato del problema, nos decían que eran exactos. Y estas dos variables, a y 3, van a estar multiplicadas. El resultado va a ser eta 1, que no es otra cosa más que W. Luego lo que vamos a hacer es poner los factores de amplificación. En este caso, como es una multiplicación, venimos a esta columna y vemos que el factor de amplificación 1 es 1 y el factor de amplificación 2 también es 1. Una vez que ya tenemos las gráficas de proceso, empezamos a multiplicar esos diferentes errores por los factores de amplificación y vamos a obtener unas expresiones de cómo se propagan los mismos. ¿Sí? Una cosa que nos quedaba acá es, recuerdan, cuando yo guardo un cálculo en mi computadora, estoy también introduciendo un error de representación. ¿Sí? Bien, vamos ahora a resolver en detalle el algoritmo 1, ¿sí? El que es a más a más a. Lo primero que vemos es que el error relativo de eta 1, que era la suma de a más a, va a ser, ¿sí? RA por un medio, ¿sí? Que es el factor de amplificación 1, más RA por un medio, que es el factor de amplificación 2, más el error de representación, que es eta 1. Es decir, en definitiva, el error relativo de eta 1 va a ser RA más epsilon. Luego tenemos el error en epsilon 2. Para eso lo que vamos a hacer es, el error en epsilon 1 lo vamos a afectar por el factor de amplificación, el factor de amplificación 1, y el error relativo de A lo vamos a afectar por este factor de amplificación. Acá vemos la expresión. ¿Cómo queda eso entonces? Queda que el error de eta 2 es el error de eta 1 por el factor de amplificación, ¿sí? Que es eta 1 dividido eta 1 más A, más el error en A afectado por el factor de amplificación 2, que es A dividido eta 1 más A. Todo eso sumado al error de representación de este nuevo resultado, que va a ser epsilon 2. Si trabajamos esto un poquitito, podemos expresarlo de esta manera. El error en epsilon 2, en eta 2, perdón, va a ser el error de eta 1 por eta 1 más el error en A por A dividido eta 1 más A. Todo esto más el error epsilon 2. Ahora podemos reemplazar, ¿sí?, el error de epsilon 1 por la expresión que habíamos obtenido en la expresión anterior. Entonces, si reemplazamos, nos queda que el error en eta 2 es igual a RA más epsilon 1, todo eso afectado por eta 1, más RA por A dividido eta 1 más A más epsilon 2. Bien, ahora lo que podemos hacer es expresar esto agrupando los errores que están afectados por los errores relativos inherentes que tenían las variables y también agrupando por otro lado los errores de representación, es decir, los que son denominados epsilon. Entonces, si trabajamos esta expresión, podemos llegar a obtener lo siguiente: el error en eta 2 es igual al error en A, el error relativo de A, más 2/3 por epsilon 1 más epsilon 2. ¿Sí? Eso es la expresión final de cómo sería el error relativo de eta 2, que en este caso es directamente el error de B.
Vamos ahora a ver cómo es la propagación de errores en el segundo algoritmo, el que es más compacto. Bueno, entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, sabemos que RW va a ser el error en A directamente más epsilon 1, ¿sí? Porque acá el error en 3 es 0, entonces afectado por el factor de amplificación 2 no suma nada. En definitiva, ya acá tenemos cómo quedaría la expresión del error del algoritmo W. Bueno, una vez que tenemos estas expresiones, lo que tenemos que hacer es acotarlas. Bueno, vamos a eso. Para el primer caso, el de RB, acotamos esta expresión y vemos que RB ¿sí? va a ser menor o igual a ¿qué? Si acotamos, el módulo de RB va a ser menor o igual al módulo de todos los sumandos que tiene esa expresión. Es decir, va a ser menor o igual al módulo de RA más 2/3 del módulo de epsilon 1 más el módulo de epsilon 2. Hacemos lo mismo con la expresión de RW y vemos que si acotamos, ¿sí? RW, este va a ser igual, menor o igual, mejor dicho, al módulo de RA más el módulo de epsilon 1. Epsilon 1 y epsilon 2 habíamos dicho que eran las expresiones del error de representación del número cuando lo guardábamos en memoria. Habíamos visto en las clases teóricas y también aparte pusimos en el campus un apunte donde está detallado la deducción de lo que es esta unidad de máquina que vamos a charlar ahora. La unidad de máquina es digamos, una forma de poder acotar los errores de representación de cualquier número en una computadora. ¿Sí? Esta unidad de máquina depende de diferentes factores, ¿sí? Por ejemplo, en qué base estoy trabajando, con cuántos decimales, etc. Eso lo pueden ver, como ya les dije, en las clases, en las videoclases teóricas o en el apunte que está en el campus, como material complementario de esta unidad 2. Entonces, valiéndonos de esto, de la unidad de máquina, podemos acotar epsilon 1 y epsilon 2, ¿sí? Diciendo que van a ser menores o iguales a mu, que es la forma de expresar la unidad de máquina. Teniendo esto, ¿sí? Lo que podemos decir es que RB va a ser menor o igual a RA más 5/3 de mu. Y RW va a ser menor o igual a RA más mu. Bien. Ahora vamos a expresar esto de esta manera. Fíjense, los errores tienen un término que está afectando a los errores relativos inherentes y un término que está afectando a la unidad de máquina, ¿sí? En ambas expresiones tenemos lo mismo, ¿sí? Un término que afecta a los errores relativos inherentes y otro término que afecta a las unidades de máquina. Entonces, en particular lo que vamos a hacer es denominar a estos diferentes factores con unos nombres específicos, ¿sí? Vamos a decir que CP es el término que multiplica los errores relativos, ¿sí? Y es lo que se llama condición del problema, ¿sí? Acá les escribí, ¿sí? Cuál es la definición. Igualmente esto ya lo vieron en la teoría, ¿sí? Algo que es muy importante de la condición del problema es que depende exclusivamente del problema numérico. Es decir, es igual para cualquier algoritmo que elijamos para resolver nuestro problema. Y fíjense que esto se cumple. ¿Por qué? ¿Cuál sería el CP en estas dos expresiones? Dijimos que CP es el factor que está afectando a los errores relativos inherentes. Entonces en este caso es 1 y en este caso también es 1. Es decir, la condición del problema es la misma para ambos algoritmos, ¿sí? Se cumple esto de que no depende del algoritmo que elijamos. Y después tenemos este término que afectaba a las unidades de máquina, como ya les dije, que lo vamos a llamar término de estabilidad. Este término de estabilidad, ¿sí? Que es un factor global de amplificación de los errores de redondeo, ¿sí? De los errores de representación de los números que voy calculando en mi algoritmo, depende del problema, ¿sí? Del problema numérico, y también depende del algoritmo elegido. Y esto también lo podemos comprobar en estas expresiones. Vamos a ver que el término de estabilidad para
el algoritmo B es 5/3 y el término de estabilidad para el algoritmo W vale 1. ¿Sí? Entonces vemos y corroboramos que estos dos términos son distintos, ¿sí? Porque dependen obviamente del algoritmo elegido. Cuando tenemos esto tenemos dos formas de calcular nuestro problema numérico. Entonces tendríamos que ver cuál es mejor, ¿sí? Cuál es más estable. Para eso lo que vamos a hacer es definir lo que se llama el número de condición del algoritmo. Y el número de condición del algoritmo no es otra cosa más que el término de estabilidad dividido la condición del problema. Cuando este número de condición del algoritmo es muy grande, es mayor a 1, mucho mayor a 1, el algoritmo se dice que es inestable o que está mal condicionado. Y cuando esta condición del algoritmo es menor o igual a 1, se dice que el algoritmo es estable. En definitiva, cuanto mayor es el número de condición del algoritmo, más inestable va a ser. Fíjense que si nos guiamos por esto, el algoritmo B va a tener una condición del problema que es 5/3 dividido 1. Y el algoritmo W va a tener una condición del algoritmo que es 1. En definitiva, vemos que el algoritmo B va a ser menos estable que el algoritmo W, ¿sí? Porque tiene un mayor número de condición del algoritmo. Esto fue todo el ejercicio 10. En los próximos videos vamos a estar resolviendo más problemas de gráfica de proceso para ir practicando esta metodología.